algunas personas esto puede sonar atópico o incluso un poco anticuado, pero para mí era algo profundamente arraigado en mi corazón. Al crecer, tuve la suerte de ser criado por dos padres increíbles que tenían una relación que solo puedo describir como verdaderamente especial. La relación de mis padres era un faro de amor y estabilidad, algo que yo admiraba y aspiraba a emular. Se conocieron en el instituto, e incluso desde aquellos primeros días, todo el mundo tenía claro que estaban hechos el uno para el otro. De niña, me di cuenta de que siempre se trataban con un profundo sentido del respeto y la amabilidad, independientemente de la situación. No solo estaban casados, sino que eran los mejores amigos y compartían un vínculo que se hacía evidente en todo lo que hacían. Ver esto día tras día me hizo querer eso para mí. No quería casarme con cualquiera, quería encontrar a mi mejor amigo, alguien con quien pudiera construir una vida llena de amor, risas y respeto mutuo. Y por encima de todo, anhelaba ser padre, tener hijos que crecieran en el mismo ambiente de amor que yo. Debido a mi fuerte deseo de tener una relación significativa y duradera, siempre fui muy cuidadosa y selectiva a la hora de salir con alguien. No era el tipo de persona que se lanza a una relación esporádica porque sí, sabía lo que quería y estaba decidida a encontrar a alguien con quien compartiera los mismos valores y objetivos para el futuro. En el instituto, tuve una novia y realmente creía que podía ser la elegida. Puse todo mi corazón en esa relación, haciendo todo lo posible para que funcionara, pero, por desgracia, la relación no funcionó. Supongo que a veces las personas pueden crecer en direcciones diferentes, y eso es exactamente lo que pasó con nosotros. Simplemente nos distanciamos, y al final, tuvimos que aceptar que no estábamos hechos el uno para el otro. Cuando fui a la universidad, no esperaba conocer a nadie especial. Había decidido centrarme en mis estudios y en mi crecimiento personal, pensando que si aparecía la persona adecuada, sucedería de forma natural. No tenía ninguna prisa ni buscaba activamente una relación, pero como la vida suele sorprendernos, de la nada, Bonnie entró en mi vida. Bonnie no se parecía a nadie que hubiera conocido antes. Era el tipo de chica que captaba inmediatamente la atención de todo el mundo en cuanto entraba en una habitación. Siempre había algo en ella que era simplemente magnético. Tenía una energía increíble, un espíritu libre y lleno de vida, y su felicidad era contagiosa. No era solo su aspecto, aunque era innegablemente guapa. Era su personalidad lo que realmente la hacía destacar. Hacía que todo el mundo a su alrededor se sintiera vivo, y la gente no podía evitar sentirse atraída por ella. Por eso, nunca pensé que pasaría nada entre nosotros, ya que ella y yo éramos tan diferentes. Bonnie parecía tan fuera de mi alcance, como alguien que pertenecía a un mundo diferente. Yo me conformaba con ser su amiga, disfrutando de los ratos que pasábamos juntas en nuestro grupo de amigas, sin esperar nada más. Pero entonces, tras varios meses de amistad, Bonnie me llamó una tarde y me confesó que estaba enamorada de mí y que quería salir conmigo. Admitiré que tardé un momento en procesar lo que me estaba diciendo, porque estaba muy lejos de lo que había imaginado. Bonnie, la chica que podría haber tenido a quien quisiera, sentía algo por alguien como yo. Fue un momento que cambió por completo el curso de mi vida. Por supuesto, nuestra primera cita fue muy bien, y recuerdo haber estado en las nubes. Seguimos teniendo más y más citas, y al final, Bonnie se convirtió en mi novia. Al principio, como en la mayoría de las nuevas relaciones, veía a Bonnie con lentes color de rosa. Todo lo que hacía me parecía perfecto. Estaba tan enamorado de ella que no veía ningún defecto, o, si lo veía, lo tachaba de insignificante. Pero a medida que pasaba el tiempo y nos íbamos conociendo más profundamente, empecé a notar algunas cosas que me hacían dudar, lo que podríamos llamar banderas rojas. No tenían por qué romper el trato, pero eran rasgos que me incomodaban y me hacían cuestionarme ciertos aspectos de nuestra relación. Una de las primeras cosas que noté fue que Bonnie tenía tendencia a menospreciar a cualquiera que no estuviera de acuerdo con ella. Tanto si tenían razón como si no, estaba muy segura de sus opiniones, lo cual no era malo, pero lo llevaba al extremo. Si alguien tenía un punto de vista diferente y decidía expresarlo, Bonnie se ponía inmediatamente a la defensiva. En lugar de entablar una discusión sana, empezaba a insultar a la otra persona, a menudo tachándola de estúpida o ignorante. Este rasgo hacía que las situaciones sociales con ella fueran a veces bastante tensas. Aún recuerdo a muchos de mis amigos que se sentían incómodos por la forma en que Bonnie se comportaba con ellos. Otra cosa que se hizo cada vez más evidente fueron sus cambios de humor. El humor de Bonnie podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y estos cambios eran a menudo extremos. Había días en los que estaba llena de energía, dispuesta a conquistar el mundo. Me pedía que me saltara las clases y saliera de fiesta con ella, a veces con gente que apenas conocíamos. Durante esas fiestas, hacía cosas francamente escandalosas, cosas que me dejaban intranquilo. Pero entonces, de la nada, su humor cambiaba por completo. Se volvía retraída y distante, y me pedía que la llevara a casa. Luego se encerraba en su habitación durante días sin ninguna explicación. Estos altibajos emocionales me resultaban difíciles de manejar. El temperamento de Bonnie era otro problema que se hacía más evidente con el paso del tiempo. Podía pasar de estar tranquila a estar increíblemente enfadada en cuestión de segundos. Cuando se enfadaba, era intenso. Su ira aumentaba rápidamente y a veces arremetía físicamente. Recuerdo ocasiones en las que golpeaba la pared con el puño o daba patadas a una papelera en señal de frustración. En algunas ocasiones, estuvo a punto de herir a alguien. Esos arrebatos eran aterradores
aterradores y me hicieron darme cuenta de que Bonnie tenía un lado que yo no había visto cuando empezamos a salir. A pesar de lo mucho que me gustaba Bonnie, cada vez era más difícil ignorar esas señales de alarma. A medida que seguíamos saliendo, me sentía dividido entre la chica de la que me había enamorado y la realidad de la persona que estaba demostrando ser. El incidente que finalmente me empujó a confrontar a Bonnie sobre todo lo que estaba mal en nuestra relación ocurrió debido a un incidente en un cine. Mi amigo nos había invitado a Bonnie y a mí a ver una película con él y su novia. Pensé que sería una bonita cita doble, así que le pregunté a Bonnie si quería acompañarnos. Para mi sorpresa, se negó inmediatamente, diciendo que no le gustaba la novia de mi amigo. Cuando la presioné para que me diera una razón, no pudo darme nada concreto, solo que no le gustaba la chica. No era raro en Bonnie. A menudo se enemistaba con la gente sin ningún motivo legítimo y nunca explicaba realmente lo que le disgustaba, así que no me tomé demasiado en serio su negativa. Le dije que iba a ver la película de todos modos y que podía venir si cambiaba de opinión. Lo que pasó después fue algo que nunca vi venir. Imagínate mi sorpresa cuando, durante la película, Bonnie entró en la sala buscándome. Al principio pensé que había cambiado de opinión y había decidido unirse a nosotros, pero entonces, de la nada, se acercó a mí y empezó a gritarme delante de todo el mundo. Me acusó de acostarme con la novia de mi amigo, alegando que esa era la verdadera razón por la que había insistido en ir al cine con él y su novia, a pesar de que ella no quería ir. También afirmó que yo prefería claramente a otras chicas antes que a ella, y que por eso había venido aquí a enfrentarse a mí. Me sorprendió completamente. Su arrebato fue tan fuerte y agresivo que todo el cine se volvió para mirarnos. Mi amigo y su novia se sorprendieron y ofendieron. Intentaron defenderse y defenderme, pero Bonnie no lo toleró. Les dijo en voz alta que no se metieran e insistió en que esto era entre ella y yo. La situación se agravó rápidamente y pude sentir los ojos de todos los presentes sobre nosotros. Fue increíblemente embarazoso. No sabía qué hacer, así que me levanté y salí del cine, dejando la película sin terminar. Bonnie me siguió hasta el coche, gritándome, llamándome infiel y negándose a dejarlo pasar. Hasta ese momento, no había dicho ni una palabra. La había dejado desahogarse, con la esperanza de que acabara calmándose y yo pudiera explicarme. Pero mientras la veía seguir gritándome, algo dentro de mí se quebró. Había llegado a mi límite. Me volví hacia ella y, por primera vez, le grité. Le dije que había terminado con ella, que esta vez se había pasado de la raya y que no quería estar con alguien que me tratara así. Recuerdo que le dije, con toda la frustración y el dolor que había acumulado durante meses, que no podía estar con una maltratadora como ella. Las palabras salieron con más fuerza de la que pretendía, pero eran la verdad. Me di cuenta de que Bonnie había abusado emocionalmente de mí durante toda nuestra relación y yo había ignorado las señales de advertencia durante demasiado tiempo. Su arrebato en el teatro fue la gota que colmó el vaso, el momento en que me di cuenta de que no podía seguir excusando su comportamiento. Sabía que me merecía algo mejor. Continué diciéndole exactamente lo avergonzado y herido que estaba por su acusación. No podía creer que sospechara y mucho menos que me acusara públicamente de algo tan escandaloso. Acostarme con la novia de mi propio amigo me pareció una profunda traición a la alianza y le dije sin rodeos que no tenía ningún derecho a entrar en el cine y acusarme de esa manera delante de todo el mundo sin hablar antes conmigo. De ver monstruos de Bonnie como en Batman, intentando dar voces suaves y pero en cuanto esas palabras salieron de mi boca, Bonnie se derrumbó por completo, se echó a llorar y todo su cuerpo tembló por la intensidad de sus sollozos. Por un momento, mi ira vaciló. Al verla derrumbarse así, no pude evitar sentir una punzada de compasión. Era alguien a quien había apreciado profundamente, y verla tan angustiada me provocó el instinto de consolarla. Mientras lloraba, Bonnie se disculpaba una y otra vez, diciendo que no quería perderme. Empezó a hablar de que a veces se le confunde el cerebro y no siempre sabe cómo controlar sus pensamientos o emociones. Su voz estaba llena de desesperación y estaba claro que le aterrorizaba perderme. Confundida por lo que decía, le pedí que me explicara lo que quería decir, pero en lugar de darme una respuesta clara, Bonnie seguía repitiendo que si me decía la verdad, la dejaría. Hablaba de cómo sentía que tenía que mantener oculto su otro yo, y eso me confundió aún más. No sabía qué pensar, pero sabía que no podíamos seguir dando vueltas en círculo. Le dije que no tenía otra opción, o me decía la verdad y me dejaba decidir si quería seguir con ella, o salía de mi coche y terminábamos las cosas allí mismo. Era un ultimátum difícil, pero necesitaba entender lo que estaba pasando realmente. Tras unos momentos de vacilación, Bonnie, aún llorando, me confesó por fin algo que me cogió por sorpresa. Me dijo que padecía trastorno bipolar, algo que también sufría su madre. Al parecer, había estado ocultando esta información a todo el mundo, ya que se avergonzaba de ello y deseaba ser simplemente normal. Al oír esto, me quedé desconcertado. Definitivamente no esperaba que tuviera TLP, pero también en ese momento, gran parte de su comportamiento empezó a tener más sentido. Los cambios extremos de humor, los arrebatos, la imprevisibilidad, todo parecía coincidir con lo que yo sabía sobre el trastorno bipolar. Bonnie continuó explicando que cada vez que dejaba de tomar la medicación, se le nublaba la mente y empezaba a comportarse de forma irracional. Dijo que ella no era así y que odiaba cómo la obligaba a actuar su trastorno. Le pregunté por qué dejaba de tomar la medicación si sabía que la hacía empeorar, y Bonnie me dijo con lágrimas en los ojos que solo quería vivir su vida
vida como los demás y que odiaba no poder hacerlo. Se cansaba de sentirse enferma, cansada de los efectos secundarios, cansada del recordatorio constante de que tenía que depender de la medicación solo para funcionar. Sus palabras estaban llenas de dolor y frustración, y cuando la miré a los ojos pude ver lo mucho que estaba luchando. Se me rompió un poco el corazón al verla así, al darme cuenta de lo mucho que había estado luchando en silencio. En ese momento sentí una mezcla de emociones: simpatía, tristeza y una profunda sensación de conflicto. Por un lado, ahora comprendía que su comportamiento no estaba totalmente bajo su control, que formaba parte de una lucha mayor con la que estaba lidiando, pero por otro lado, no podía ignorar cómo me habían afectado sus acciones, lo difícil que había sido ser el receptor de sus arrebatos y su comportamiento errático. Aunque también era joven, ya sabía que amar a alguien con una enfermedad mental como el trastorno bipolar requería mucha comprensión, paciencia y compromiso, y no estaba segura de estar preparada para ello. Sin embargo, me di cuenta de que quería a Bonnie y no podía marcharme sin intentar que las cosas funcionaran. A pesar de todo, había una profunda conexión entre nosotros y no quería tirarla por la borda sin darle a ella y a nosotros la oportunidad de mejorar. Así que nos sentamos y hablamos seriamente sobre lo que teníamos que cambiar para que nuestra relación continuara. Le dije que solo podríamos seguir adelante si se comprometía a ir a un terapeuta especializado en trastorno bipolar para aprender a controlar mejor sus emociones y su comportamiento. También le insistí en que debía tomar la medicación con regularidad, sin más lapsus. La conversación no fue fácil, fue emocional y cruda. Bonnie se dio cuenta de mi seriedad, y yo me di cuenta de que tenía miedo de perderme. Pero, para su honra, comprendió mi punto de vista y prometió hacer todo lo necesario para mejorar para nosotros. Le dejé claro que era su última oportunidad. Durante los meses siguientes, Bonnie cumplió su palabra. Empezó a ver a un terapeuta que la ayudó a superar las complejidades de vivir con trastorno bipolar. También se aseguró de tomar su medicación con regularidad, reconociendo que era esencial para su bienestar y para nuestra relación. No fue un camino fácil ni tranquilo, ni mucho menos. Aún había días difíciles para nosotros, pero poco a poco Bonnie empezó a aprender a gestionar sus sentimientos con más eficacia y a ser más amable consigo misma. A medida que Bonnie avanzaba en la terapia y empezaba a estabilizarse emocionalmente, nuestra relación mejoró notablemente. Había cosas que siempre se había guardado, pero ahora empezó a dejarme entrar. Cuanto más se abría, más nos acercábamos y nuestra relación se hacía más profunda y significativa. Cuando terminamos la universidad, Bonnie y yo pensamos que el siguiente paso natural era irnos a vivir juntos. Estábamos comprometidos el uno con el otro y sabíamos que eso era lo que queríamos para nuestro futuro. Los dos teníamos nuestras propias carreras y conseguimos llevar una vida equilibrada. Ahorrábamos e invertíamos nuestro dinero con diligencia, con el objetivo de comprarnos una casa y casarnos. Parecía que la vida iba por buen camino. Estábamos construyendo juntos algo sólido y significativo. Entonces, un día, Bonnie descubrió que estaba embarazada. La noticia me cogió por sorpresa. Todavía no me había planteado la idea de ser padre, pero después de tomarme un tiempo para asimilar la noticia, me di cuenta de que me parecía bien. Los dos ganábamos bien y sabía que podíamos permitirnos cuidar de un bebé. Además, empecé a aceptar la idea de formar una familia con Bonnie. Sentía que era un paso más en nuestro camino juntos, pero Bonnie no sentía lo mismo. Tenía un profundo conflicto con el embarazo. Incluso se derrumbó delante de mí y me confesó que quería interrumpir el embarazo. Aunque me entusiasmaba la idea de tener un hijo, creía que, en última instancia, era ella quien debía decidir qué hacer con su cuerpo. Estaba disgustada, por supuesto. Ya había empezado a imaginar nuestro futuro con un bebé, pero sabía que tenía que apoyar a Bonnie, por mucho que le doliera. Le dije que apoyaría su decisión, fuera cual fuera. Concertamos una cita en una clínica para la intervención e intenté apoyarla en la medida de lo posible, a pesar de que me dolía por dentro. Sin embargo, cuando llegó el día de la cita, Bonnie decidió no ir en el último momento. Estaba abrumada por la culpa y la confusión. Me dijo que la idea de deshacerse del bebé era demasiado para ella. Hice todo lo que pude para consolarla, abrazándola mientras lloraba y asegurándole que si decidía tener el bebé, yo haría todo lo que estuviera en mi mano para ser el mejor padre posible. Le prometí que sería un socio igualitario en la crianza, que compartiría las responsabilidades y que me aseguraría de que no se sintiera agobiada por ello. Al final, aceptó seguir adelante con el embarazo. El embarazo de Bonnie no fue nada fácil. Estaba abrumada por el miedo y la ansiedad, constantemente preocupada por perder a nuestro bebé a causa de su TLP. Por eso dejó de tomar sus medicamentos, ya que creía que podían afectar al bebé. Como consecuencia, sus cambios de humor se hicieron más intensos durante el embarazo. Su ira estallaba con frecuencia y, en general, era muy difícil vivir con ella durante ese tiempo. Había días en los que parecía que habíamos vuelto a empezar de cero, enfrentándonos a los mismos problemas que antes de que empezara la terapia. Pero yo le había prometido que nunca la abandonaría y estaba decidido a mantener esas palabras, por muy difíciles que se pusieran las cosas. Durante el cuarto mes de embarazo, Bonnie me confió las pesadillas que tenía con frecuencia. Le aterrorizaba la idea de que la dejara sola para criar a nuestro bebé, sobre todo porque no estábamos unidos legalmente por el matrimonio. Oír esto me rompió el corazón porque era lo más alejado de la verdad. Para calmar sus temores, salí inmediatamente a comprar
regalar un anillo. Le propuse matrimonio a Bonnie esa misma semana, haciéndole saber que me había comprometido, que estaba aquí para quedarme. Nuestra boda se celebró bastante rápido, pero fue una ceremonia íntima y preciosa. Ambas partes de nuestra familia estuvieron presentes y se alegraron mucho por nosotros. El día que nació nuestra hija, Mary, yo estaba en la sala de partos, junto a Bonnie, mientras traía al mundo a nuestra pequeña. En el momento en que Mary nació, la enfermera me la entregó y no pude contener las lágrimas. Miré sus deditos y sus delicadas piernecitas y me quedé impresionada por lo preciosa que era. El nacimiento de Mary dio un nuevo sentido a mi vida. Ya no se trataba solo de Bonnie y de mí, sino de nuestra pequeña familia, y me comprometí a hacer que funcionara, con devoción. Sin embargo, después de traer a Mary a casa, noté un cambio en Bonnie que no pude ignorar. Parecía muy distante y desconectada de nuestra hija. Nunca quería tocar a la niña y solo cogía a Mary cuando era absolutamente necesario, como durante la lactancia. Incluso entonces, estaba claro que lo hacía por obligación y no por afecto. Intenté ser comprensiva. Sabía que el parto y los primeros días de maternidad podían ser abrumadores. Quería darle a Bonnie espacio para descansar y recuperarse, así que asumí todas las responsabilidades domésticas que pude. Le preparé sus comidas favoritas, la animé a dormir hasta tarde y me aseguré de que no tuviera que mover un dedo por la casa. Yo estaba más que contenta de cuidar de nuestra hija, pero era imposible ignorar la creciente irritación y frialdad de Bonnie. Cada vez que Mary lloraba, Bonnie la miraba con una expresión que yo solo podía describir como resentimiento. Empecé a preocuparme de que pudiera estar sufriendo depresión posparto, una enfermedad de la que había oído hablar pero que no comprendía del todo. Le sugerí amablemente que hablara con un terapeuta sobre cómo se sentía, con la esperanza de que la ayuda profesional pudiera cambiar las cosas. Pero Bonnie me decía que no me metiera en mis asuntos y se negaba a seguir hablando del tema. Una mañana, un mes después de que naciera Mary, me desperté y Bonnie ya no estaba. Su lado de la cama estaba vacío. No estaba en ninguna parte de la casa. Al principio intenté que no cundiera el pánico, pensando que podría haber salido a despejarse o a tomar un café, pero a medida que pasaban las horas y su teléfono permanecía apagado, mi ansiedad iba en aumento. Llamé a sus padres y amigos, con la esperanza de que hubiera decidido visitar a alguno de ellos, pero nadie la había visto ni sabía nada de ella. Sentí un nudo en el estómago. Algo iba muy mal. Desesperado por encontrar respuestas, busqué en nuestro dormitorio, tratando de encontrar alguna pista sobre dónde podría haber ido. Mientras rebuscaba en su cajón, encontré un diario escondido en un rincón. Dudé, sabiendo que era una violación de su intimidad, pero me picó la curiosidad. Hojeé las páginas y descubrí que Bonnie había estado escribiendo en secreto sobre sus luchas diarias, su ira y su miedo. Supongo que era lo que le había pedido su terapeuta, pero cuando estaba a punto de cerrar el diario y guardarlo, mis ojos se posaron accidentalmente en una página que me detuvo en seco. Allí, escritas con la letra de Bonnie, estaban las palabras: "Ojalá pudiera matar a Mary". Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de leer. Me tembló la mano al releer la frase, con la esperanza de haber entendido mal, pero en el fondo sabía lo que significaban aquellas palabras. Estaba claro que mi mujer estaba luchando mucho más de lo que había dejado entrever, y había llegado a un punto en el que veía a nuestra inocente hija como una amenaza, o peor aún, como algo de lo que tenía que deshacerse. Sentí una mezcla de miedo, pena y una profunda sensación de urgencia. Llamé a la policía y denuncié la desaparición de Bonnie, explicando la situación y la alarmante anotación en el diario. Luego me puse en contacto con nuestras familias para informarles de lo que estaba ocurriendo. Sus padres estaban comprensiblemente angustiados y muy preocupados por su hija. Finalmente, la policía localizó a Bonnie en un motel. Admitió que había huido de casa para evitar hacerle daño a Mary. Sus padres la acogieron y buscaron ayuda profesional inmediata para tratar sus problemas de salud mental. Con el paso de las semanas, Bonnie les confió que quería divorciarse de mí porque sentía que no podía soportar estar casada ni vivir con un bebé. Esta noticia me dejó desconsolado. Intenté comunicarme con ella, con la esperanza de entender su punto de vista y encontrar una manera de resolver nuestros problemas. Pero Bonnie ya había tomado una decisión. Sus padres también apoyaban su decisión, así que al final seguí adelante con el divorcio y me quedé con la custodia completa de nuestra hija. Todo esto ocurrió hace 5 años y desde entonces he criado a mi hija, Mary, como padre soltero. Hemos recorrido un largo camino. Nunca he hablado de Bonnie con mi hija, porque creo que es demasiado pequeña para entenderlo. Afortunadamente, Mary aún no ha hecho muchas preguntas sobre su madre. Sin embargo, hoy estoy en Reddit porque esta semana, de la nada, Bonnie se ha puesto en contacto conmigo. Desde el divorcio, mi exmujer no había intentado ponerse en contacto conmigo en absoluto, y yo también había respetado su intimidad. De hecho, había cambiado de número de teléfono y me había mudado para empezar de cero con Mary. Por eso me sorprendió recibir su llamada. En resumen, Bonnie me dijo que se encontraba en un momento mucho mejor de su vida y que ya estaba preparada para conocer a Mary. Me sorprendieron sus palabras y le recordé que había sido ella la que se había alejado de nosotros, así que no podía volver a nuestras vidas así como así. Le dije con firmeza que no me interesaba reintroducir ningún drama en la vida de mi hija y que quería protegerla de una posible inestabilidad. Por lo tanto, no iba a permitir que conociera a mi hija hasta que fuera lo suficientemente mayor como para decidir por sí misma.
misma. Sin embargo, Bonnie argumentó que no era justo y que debía darle una oportunidad. Le recordé que nunca nos había dado una oportunidad y que me había dejado sola con un bebé de un mes. Bonnie me presionó y me dijo que estaba saliendo con alguien nuevo que, al parecer, había descubierto que tenía una hija. Insinuó que no quedaría bien con ella si no hacía un esfuerzo por reconectar con nosotros. Bonnie propuso que nos viéramos una sola vez, al menos para hablar del futuro y ver a dónde podían ir las cosas a partir de ahí. Me enfadé mucho al oírlo y le dije que no me importaba lo que su novio pensara de ella y que mi hija y yo no éramos sus juguetes. A pesar de sus continuas súplicas, me mantuve firme y le pedí que no volviera a acercarse. Desde entonces, me siento un poco culpable. De ahí que esté en Reddit, preguntándome si soy el gilipollas por no dejar que Bonnie vuelva a entrar en nuestras vidas. Actualización 1. Gracias a todos por vuestras respuestas. Me alegro de que la mayoría de vosotros estéis de acuerdo en que no debo dejar que mi ex mujer se acerque a mi hija. Definitivamente tomé la decisión correcta. También pienso averiguar quién compartió mi número con Bonnie, ya que fue un abuso de confianza. Actualización 2. Por fin he descubierto que fue mi propia madre la que había compartido mi número con Bonnie a mis espaldas. Cuando le pregunté, me confesó inmediatamente que había estado en contacto con Bonnie durante años. Dijo que siempre había sentido pena por ella y que creía que Bonnie y yo éramos el final. Por eso había compartido mi número, pensando que podría llevar a una reconciliación entre Bonnie y yo. Me puse furiosa cuando oí esto. Le dije a mi madre lo delirante que era su forma de pensar. Le recordé las incontables noches que había pasado sola, luchando por cuidar de mi hija sin ningún apoyo. Le dejé claro que el TLP de Bonnie y sus cambios de humor habían afectado gravemente a nuestras vidas. Le dije que no tenía intención de reintroducir el caos en la vida de mi hija. Mi madre se disculpó, pero le dije que si alguna vez le daba a Bonnie más información nuestra, la sacaría de mi vida y, por extensión, también de la vida de mi hija. Mi padre también se enfadó con mi madre y apoyó plenamente mi decisión. Actualización 3. Para todos los que preguntan, Mary y yo estamos bien. Bonnie intentó ponerse en contacto conmigo unas cuantas veces más después de nuestra última conversación, pero no contesté a sus llamadas ni escuché sus mensajes de voz. Desde entonces he bloqueado su número y me estoy centrando en continuar nuestras vidas como hasta ahora. Estoy decidido a mantener la estabilidad y la paz que tanto nos ha costado construir a Mary y a mí.